Llegado el momento de esa transición, llegado el momento de que se va el castrismo, para evitar ese vacío de poder, ya sabemos, hemos hablado con Luis de cuáles serían esas bases más o menos que se tienen previstas, pero hay una cosa que tristemente se llama ego. Y que la gente dice, ¿cómo se te va a ocurrir hablar de ego en un momento así? Bueno, yo me anticipo porque hemos visto que tristemente ha sido ese ego de que me pongo yo y te quito a ti, y ¿por qué tú y yo no? Si yo estoy más tiempo acá y tú no has estado nunca y tú has hecho tal y tú cual, el que puede frustrar realmente un plan maravilloso de transición. Y la pregunta que yo me hago ahora es, ¿cómo se va a salvar de que Cuba no caiga y en este periodo de transición se caiga en el ego? Sí, bueno, es muy buena pregunta, y es una pregunta que tiene que hacerse en estos momentos, ¿no? Que no hemos llegado a ese punto todavía de transición. Es un problema que en parte es parte de la naturaleza humana. Creo que en el caso cubano, en la historia política de Cuba, ha sido uno de los factores más dañinos, remontándonos a épocas de la colonia. Creo que el primer paso es tener un buen plan sólido, eh, que incorpore a diferentes grupos de la sociedad civil, de la oposición cubana, dentro y fuera de Cuba. Creo que también es convencer, ya teniendo ese plan en mano, a la población, ¿no? De que este es un buen camino, sea cual sea, y demostrar a la mayor medida que se pueda. No puede ser una unidad absoluta, pero a la mayor medida que se pueda, un cierto nivel de unidad de principios, aunque en ciertos detalles se discrepe. Para eso es la democracia, para eso se está luchando, pero que al fin de cuentas todo el mundo está encaminado hacia la libertad del pueblo cubano, con propuestas sólidas, propuestas que se pueden implementar, y creo que también nos toca a todos hacer una autorreflexión y mantener nuestros egos Ajá. alejados, ¿no? Es difícil, pero creo que se puede lograr o sea, recordándonos de que el ego es siempre un factor muy dañino, y por eso me alegro que haces la pregunta, No, es porque que creo que ese es una tema, pregunta compleja, Daniel, porque tú le sí, dices a la gente y dices, no, ¿cómo se te va a ocurrir? Pero te voy a poner ejemplos muy concretos. sí. Ahora mismo hay gente que está en la diáspora en España, que están en Francia, que están en Italia, que quieren obviamente formar parte también de lo que puede ser ese movimiento de transición. Pero tienes un exilio histórico acá que ha luchado desde el día uno, que se ha partido, perdónenme la expresión, los cuernos para que les escucharan, para mover, para hacer, que son la gran bandera. Eso es indiscutible. Y perdónenme los señores que están en Europa, pero lo tengo que decir realmente, son la gran bandera de la lucha por la libertad del pueblo cubano. Pero si tú escuchas ciertos foros, te dicen, no, pero ¿por qué fulanito va a tener más que ya? ¿Y por qué fulanita, por tener tal apellido, se va a oponer a ocupar una posición si nunca ha vivido en Cuba? Y entonces este otro, que no tal, ¿por qué sí, por qué no? Y el otro, porque es un preso. O sea, y eso se escucha. No se habla a grandes rasgos, porque obviamente no conviene hablar de eso, pero es algo que se tiene que poner sobre la mesa. Por eso yo pregunto, ¿quién compondría? Y uno a Luis también, vamos a conversar entre los tres, ¿cómo se podría, Luis, si tú eres un gran conocedor de esto, un gran luchador por la libertad del pueblo cubano, además en neón, con palabras gigantescas, y nos conocemos desde hace años, pero sabes que esto está surgiendo? Entonces, para evitar ese tipo de cosas que además esos remanentes del castrismo y la injerencia que pueda seguir teniendo el castrismo utilice a su favor y en nuestra contra, y yo no soy cubana, pero me incluyo, me van a incluir, ¿cómo se hace? No, pues primero tenemos que establecer y dejar muy claro de que la Asamblea de la Resistencia Cubana es inclusiva y las evidencias están ahí. Nos hemos aliado en el Acuerdo por la Liberación con Pasos de Cambio, la otra gran sombrilla de oposición dentro de Cuba y en el exilio. Además, en esta conferencia viste que habían invitado personalidades de México, vinieron cubanos desde Palm Beach, desde República Dominicana, desde Puerto Rico, de numerosos países, y estamos en contacto con ellos. La Asamblea de la Resistencia no es solamente de Miami,
tenemos delegaciones y representantes, organizaciones en todos los lugares donde hay prácticamente cubanos, con Uruguay, que hay más de 40.000 cubanos en Uruguay. O sea, somos inclusivos y queremos que todos participen. Incluso, mira, cuando venga ese proceso de transición hacen falta muchísimos exiliados porque tienen el conocimiento, tienen la experiencia política. No va a ser solamente cuestión de la Asamblea de la Resistencia o de Pasos de Cambio o del Acuerdo de Liberación. Hacen falta cubanos de todos los caminos políticos, económicos, sociales, culturales que están en el exilio, personalidades que están en el exilio que en ese momento van a hacer falta en Cuba y que van a ser invitados también a participar. No, Luis, yo te Esto entiendo, no es una cuestión... yo te entiendo eso, que es una postura inclusiva. El tema es, y es una pregunta muy concreta, ¿quién sería el abanderado? Porque tiene que haber una persona, o tiene que haber dos personas, o tres personas que en ese momento representen toda esa inclusión de la que tú estás hablando, que pueden ser después ministros, que pueden ser gente que todos van a necesitar, por supuesto, participar en la reconstrucción de Cuba, todos, comunicadores, arquitectos, todos, pero ¿quién va a llevar la banderita? ¿Quién será el que se el que elijan para llevar la batuta de todo eso que es una postura inclusiva? Es una pregunta difícil, pero hay que hacérsela. Ahí está, y Daniel Pedreira ha sido parte fundamental en este proyecto. Daniel ha sido fundamental, un profesor de ciencias políticas con una experiencia extraordinaria y un patriotismo a prueba de acero. Mira, se va a crear un Consejo Nacional que va a ser representativo, que va a tener composición de las organizaciones dentro y fuera de Cuba que han luchado por la libertad. O sea, los patriotas, los que han luchado, van a estar representados en ese Consejo Nacional. Y ese Consejo Nacional, cuando se reúna, que puede ser de 45, de 50, 51 miembros, hemos calculado aproximadamente, pero eso se determinará en el momento ese de la transición, la cantidad efectiva. Esas personas son los que van a escoger una comisión ejecutiva que va a ser de 3 personas, porque tiene que ser NONE, para que sea la que dirija ese proceso de transición con este consejo como cuerpo legislativo. Pero van a hacer falta en Cuba tantos compatriotas en la isla, cientos de miles, y te explico por qué razón. Todos los ministerios, todas las empresas en Cuba están controladas y dirigidas por gente del Partido Comunista que inmediatamente tienen que salir. Y estos opositores, estos compatriotas en Cuba que no han sido parte de la dictadura y que en muchos casos han sido víctimas, pues son los que van a tener que ocupar esas posiciones para la administración de un país que necesita decenas de miles de personas. Totalmente, o sea, dentro de Cuba van a ser parte de este proceso y exiliados también.